Entonces, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Gestión Financiera con mis compañeras Erika Dayana González, María Paula Sostaque, Lisette Rosso y yo, Sofía Arbeláez. El capítulo 1, vamos a hablar sobre las finanzas. El término finanzas puede definirse como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Expone el cómo las decisiones sobre cómo gastar el dinero que proporciona se debe destinar al ahorro y qué porcentaje se deben invertir. Las mismas figuras se aplican en un negocio como los inversionistas deben tomar decisiones para poder invertir, gastar y tener ganancias. Digamos que hay unas formas jurídicas en organizaciones que hacen sentido al trabajo del administrador financiero. Entre ellas están las propiedades unipersonales, que es una empresa que tiene un solo dueño, es fácil y económica de formar, tiene pocos reglamentos y tiene pocos impuestos. La siguiente es una sociedad que consta de una o más propietarios, se unen para hacer negocios y obtener utilidades equitativas. Los ingresos se reparten por prorrateo. Las siguientes son las corporaciones, que son unas entidades legalmente creadas. Los propietarios de una corporación son accionistas, cuyos aportan el capital y el patrimonio, pero no siempre están o hacen parte de la forma de la toma de decisiones. Y la responsabilidad delimitada, que es la mezcla de las dos anteriores, sociedad y corporación, digamos que tienen límites en sus decisiones y dependiendo de la figura limitada tiene una responsabilidad. En conclusión, estudiar administración financiera nos ayuda a comprender los conceptos, las técnicas y las prácticas. Permite tener un conocimiento completo de las actividades y decisiones del gerente financiero en vista de que las consecuencias de casi todas las decisiones de negocio se evalúan en términos financieros. El gerente financiero juega un papel operativo clave. Independientemente de lo que se indique en la descripción de sus puestos, es común que los gerentes de cualquier empresa tengan que entregar una justificación financiera que avale la necesidad de contar con ciertos recursos para llevar a cabo su labor. Dentro de los objetivos principales de los administradores financieros está maximizar la riqueza de los accionistas. La mejor y la más simple forma de medir la riqueza de los accionistas es el precio de las acciones de la compañía. Un error de interpretación común radica en que cuando las empresas se esfuerzan por mantener felices a sus accionistas, lo hacen a expensas de otras instancias, como los clientes, los empleados o los proveedores. Para enriquecer a los accionistas, los gerentes deben satisfacer ante las demandas de quienes integran esos otros grupos de interés. Los dividendos que reciben los accionistas provienen, en resumidas cuentas, de las utilidades de la empresa. Para determinar si un curso de acción es particular, aumentará o reducirá la riqueza de los accionistas, los administradores tienen que evaluar qué rendimiento, es decir, qué flujo de efectivo neto se obtiene a partir de los desembolsos de efectivo. En la maximización de las ganancias, las corporaciones miden sus ganancias en términos de las ganancias por acción, más conocidas como la GPA, y representa el monto obtenido durante el periodo por cada acción común en circulación y se calculan dividiendo el monto total de ingreso del periodo que está disponible para los accionistas comunes de la empresa entre el número de acciones en circulación. El tiempo en vista de que la empresa puede ganar un rendimiento sobre los fondos que recibe, casi siempre será preferible obtener fondos con la mayor rapidez posible. Una inversión que genera una ganancia baja, será preferible obtener fondos con la mayor rapidez posible. Y en total podría ser preferible a otra que produce una ganancia reducida en el corto plazo. Los flujos de efectivo, las ganancias no siempre implican flujos de efectivos disponibles,
para los accionistas, las utilidades no son exactamente lo mismo que el flujo de efectivo. La ganancia reportada por una empresa es tan solo una estimación de qué tal le está yendo y se ve influenciada por muchas elecciones contables distintas que las empresas hacen al crear sus informes financieros. En comparación con las ganancias, el flujo de efectivo constituye una medida más directa del flujo de dinero que entra y sale de la compañía. Y el riesgo es la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados. El rendimiento y el riesgo son de hecho los determinantes claves del proceso accionario que representa la riqueza de los propietarios de la empresa. Si el flujo de efectivo se mantiene fijo, la presencia de un mayor riesgo deriva en un precio accionario más riesgoso y en la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados. Los participantes empresariales son los grupos de empleados, clientes, proveedores, acreedores, propietarios y otros que tienen una relación económica directa con la empresa. Las compañías con un enfoque en los participantes empresariales evitan conscientemente emprender acciones que pudieran resultar dañinas para ellos. En este caso, el objetivo es maximizar su bienestar, no es maximizar su bienestar, sino preservarlo. En cuanto al papel de la ética en los negocios, se habla que la ética son normas de conducta o juicio moral que se aplican a los individuos que participan en el comercio. En el ámbito financiero, quebrantar dichas normas tiene relación con diversas acciones: la contabilidad creativa, el manejo de los ingresos, las proyecciones financieras engañosas, el tráfico de influencias, el fraude, entre otras. Hoy en día, muchas empresas enfrentan este dilema, estableciendo políticas de ética corporativa para delinear un conjunto de principios fundamentales que sirvan de guía sobre lo que los empleados deben hacer o no. Un programa ético eficaz puede mejorar el valor corporativo al generar varios beneficios y debe visualizarse como un elemento necesario para cumplir el objetivo de la empresa, es decir, maximizar la riqueza de los propietarios. Se hace uso de la función financiera para generar proyecciones útiles y tomar decisiones correctas. El personal financiero debe ser capaz de hablar con personas de otras áreas de la compañía y estar dispuesto a hacerlo. La administración financiera puede describirse tomando en cuenta el papel que juega dentro de su organización y su relación con las funciones de economía y contabilidad y las principales actividades que recaen en el gerente financiero, mencionando así al tesorero, al contralor y al gerente de manejo de divisas. Como lo mencionaba María Paula, la función financiera tiene una relación con la economía y con la relación con la contabilidad. En cuanto a la relación con la economía, digamos que está relacionado, los gerentes financieros deben tener en cuenta el marco económico donde se está moviendo la empresa, se debe analizar la oferta y la demanda y las estrategias para maximizar las utilidades y la teoría de los precios frente al mercado. Aquí pueden aplicar la analítica de costos y beneficios marginales. En cuanto a la relación con la contabilidad, digamos que las actividades financieras y contables de la empresa están relacionadas para la toma de decisiones y el reporte de los estados financieros. Hay dos diferencias entre las finanzas y la contabilidad, que hacen énfasis en los flujos de efectivo y en la toma de decisión. Digamos que el contador prepara los estados financieros y hace un reporte de las ventas y los gastos que hay ocurrido. El gerente financiero hace hincapié en el flujo de efectivo, en las entradas y salidas de efectivo. Sin importar si la empresa tiene una utilidad o una pérdida, debe contar con un flujo de efectivo para cumplir con las obligaciones. Y en cuanto a la toma de decisiones, los contadores dedican su atención en preparar y recopilar toda la información, y los administradores financieros lo que hacen es desarrollar esos datos y tomar decisiones basadas en los rendimientos y en los riesgos asociados. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno y la agencia. Para ayudar a garantizar que los gerentes actúen de forma consistente con los intereses de los accionistas y siendo conscientes de sus obligaciones con otros participantes en la empresa, las organizaciones buscan establecer sólidas prácticas de gobierno corporativo. Este se refiere a las reglas, los procesos y las leyes que se aplican en la operación, el control y la regulación de las empresas.
Define los derechos y las responsabilidades de los participantes en la corporación, como los accionistas, el consejo directivo, los directores y gerentes, y otras partes con intereses en la misma. Además, estipula las reglas y los procedimientos que han de seguirse para tomar las decisiones corporativas. Una estructura de gobierno corporativo bien definida beneficiará a todos los participantes en la empresa, garantizando que esto opere en forma legal y ética, de acuerdo con las mejores prácticas y sujeta a todas las regulaciones corporativas. Los inversionistas individuales poseen relativamente pocas acciones y, en consecuencia, rara vez cuentan con los medios suficientes para influir en el gobierno corporativo de la compañía. El tema corporativo más importante sobre el cual los inversionistas individuales pueden ejercer su voto es la elección del consejo directivo de la empresa. Los inversionistas institucionales son profesionales en inversiones como bancos y compañías de seguro, fondos de inversión y fondos de pensiones que reciben un pago por administrar el dinero de otras personas y que negocian grandes cantidades de valores, a diferencia de los inversionistas individuales. Los institucionales acostumbran fiscalizar el gobierno corporativo de la compañía e influir directamente en este, al ejercer presión sobre los directivos para que presenten o comuniquen sus preocupaciones ante el consejo directivo. La regulación oficial, a diferencia de los clientes, acreedores, proveedores o competidores que solo pueden tener influencia en el gobierno corporativo de una empresa en particular. La regulación oficial suele determinar el gobierno corporativo de todas las compañías. En el capítulo 2, el entorno de los mercados financieros, habla que para obtener fondos puede acudir a 3 fuentes externas. Vamos a revisar el papel que juegan las instituciones y los mercados financieros en las provisiones de financiamiento para la empresa. Las instituciones financieras actúan como intermediarias al canalizar los ahorros de los individuos, las empresas y los gobiernos hacia su utilización como préstamos o inversiones. Las principales instituciones financieras. Las principales instituciones financieras en las economías de mercado son los bancos comerciales, las asociaciones de ahorro y préstamo, las cooperativas de crédito, los bancos de ahorro, las campañas de seguro, los fondos de inversión y los fondos de pensión. Entre esas pues están bancos comerciales, banco de inversión y sistema de banco paralelo. Los mercados financieros son foros donde los proveedores y los solicitan de fondo pueden realizar transacciones directamente, mientras que los préstamos gestionados por las instituciones financieras son conocidas sin el conocimiento directo de los proveedores de fondo, que son los ahorradores. En los mercados financieros, estas saben en dónde están invertidos o presentan sus ahorros. Los de mercados financieros claves son el mercado del dinero y el mercado de capitales. El mercado de dinero. En el mercado de dinero, los ahorradores que quieren un lugar para depositar temporalmente sus fondos con el fin de obtener un interés, interactúan con los prestatarios que tienen un requerimiento temporal de fondos. Y en el mercado capital es aquel que donde se permite que proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo realicen transacciones entre los instrumentos susceptibles de negociación en las que están las emisiones de valores o manos de empresas y gobiernos. La columna vertebral del mercado de capitales están conformados por las diversas bolsas de valores que constituyen un foro para realizar las transacciones de bonos y valores. Los principales valores negociados en el mercado de capitales son los bonos, deudas a largo plazo y las acciones comunes y preferentes, es decir, el capital patrimonial o propiedad. En cuanto a las regulaciones a las que están sujetas las instituciones financieras, haremos una revisión general del panorama regulatorio del ámbito financiero estadounidense. La Corporación Federal del Seguro de Depósitos es la agencia creada por la ley que brinda seguridad para los depósitos en los bancos y supervisa las instituciones bancarias para garantizar su seguridad y su solidez. La ley Graham-Blacey es la ley que autoriza a los bancos comerciales, a los bancos de inversión y a las compañías de seguros a consolidar y competir por negocios en un rango de actividades más amplio. La Ley de Valores de 1933 regula la venta de valores al público por medio del mercado primario. La Ley de Mercado de Valores de 1934 regula la negociación de valores como acciones y bonos en el mercado secundario.
y la Comisión de Bolsa y Valores es la principal agencia del gobierno estadounidense responsable de hacer cumplir las leyes federales de los valores. Los impuestos empresariales. Los impuestos constituyen una obligación ineludible en la vida y al igual que los individuos, las empresas deben pagar un gravamen sobre sus ingresos, sin importar su forma jurídica. Todas las empresas pueden obtener dos tipos de ingresos, el ingreso ordinario y las ganancias de capital. El Código Fiscal sufre frecuentemente la introducción de enmiendas, sobre todo cuando las condiciones económicas cambian y cuando los órganos legislativo y ejecutivo del gobierno se modifican en función del partido que ejerce el poder. El ingreso ordinario de una corporación es producto de la venta de bienes y servicios. Desde un punto de vista financiero, es importante comprender la diferencia que existe entre las tasas impositivas promedio y marginal. La tasa impositiva marginal representa la tasa a la que se grava la siguiente unidad monetaria de ingreso. La tasa impositiva promedio es la que paga la empresa sobre sus ingresos ordinarios. Para la mayoría de las compañías, la tasa impositiva promedio es distinta de la tasa impositiva marginal, ya que las tasas fiscales cambian en función del nivel de ingresos. Los gastos deducibles de impuestos. Al calcular sus impuestos, las corporaciones tienen permitido deducir los gastos operativos y los gastos en intereses. La deducción fiscal de tales gastos reduce su costo después de impuestos. Ganancias de capital. Si una empresa vende un activo de capital, digamos, un paquete de acciones que adquirió como inversión, en una cantidad superior a la que pagó por él, la diferencia entre los precios de venta y de compra se denomina ganancia de capital. La ganancia de capital ocurre cuando un activo es vendido por un monto superior a su precio de compra inicial. Eso es todo. Muchas gracias.